están en el aire. Señores, gracias por estar con nosotros en un nuevo proyecto en el cual, la verdad, tengo el mucho gusto de tener a dos grandes amigos, a don Fernando Pacheco Bailón. Gracias, don Fernando. Tu gusto, gracias. Al señor Juan Carvajal, en el cual hemos platicado con ellos, amigos, y hacer un proyecto de un programa diferente en el cual se va a llamar, o se llama ya, realmente políticamente incorrecto. En el cual la idea es hablar, desmenuzar la política nacional, la política yucateca, y vamos a platicar en su momento de cada uno de los actores políticos que hay en Yucatán, los pros, los contras de los partidos políticos, y realmente, don Juan Carvajal, gracias, don Fernando, gracias. Buenas tardes. Y vamos a empezar con este proyecto, mi querido Juan. Pues como bien dices, doctor, hoy inauguramos este segmento dentro de la programación del canal Tu Espacio del Sureste, con el objeto de brindar un foro de expresión a todas aquellas voces críticas de los asuntos públicos que son de interés general. Voces políticamente incorrectas pretende ser un sitio donde se expresen las voces nuevas de forma plural, que tengan propuestas a seguir para proseguir ensanchando el camino del proceso democrático en Yucatán y, por qué no, también del resto del país. Pero, ¿por qué voces críticas? ¿Por qué voces políticamente incorrectas? Escuché allá por el año de 2009 a un defensor sudamericano de los derechos humanos que decía: en la medida que soy políticamente correcto, en esa misma medida estoy renunciando a mi deber de defender los derechos humanos de mis conciudadanos. Los tiempos políticos que vivimos en México, y sobre todo después de que la población yucateca y mexicana se va a reincorporar a la vida social dentro de la nueva normalidad, nos exigen adoptar una nueva actitud, un nuevo comportamiento que corresponda a una nueva ciudadanía, tener una nueva relación con las autoridades de los tres niveles y los órdenes de gobierno. Tuvo que llegar la pandemia del COVID-19 para que dejara al descubierto la gran debilidad del supuesto dinamismo económico de Yucatán y del resto del país. Nos mostró la fragilidad institucional de los gobiernos de los tres niveles y nos señaló la ineficiencia estructural de los gobiernos que se encuentran secuestrados por la voraz clase política que solo busca el poder del control político y el enriquecimiento con el dinero del pueblo. Nos dimos cuenta que de lo endeble, desorganizado que es nuestro sistema de salud para hacer frente a crisis de salubridad como la que representa el SARS-CoV-22. Gracias al COVID-19, pudimos constatar una vez más la gran corrupción de los gobiernos del PRI y el PAN, principalmente, partidos políticos que han dejado en la ruina al pueblo mexicano. Observamos cómo la poderosa ola del crimen organizado ha crecido al cobijo de gobiernos que han salido beneficiados con esta asociación delictiva, en detrimento de los intereses y de la seguridad de los y las mexicanas, tal y como sucede o sucedió en Yucatán desde la época de Víctor Cervera Pacheco, cuando se instaló la narcopaz en Yucatán. Con las voces políticamente incorrectas, se busca colaborar en la creación de una ciudadanía yucateca más madura para exigir y demandar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial trabajen en la elaboración de políticas públicas que busquen de forma universal el bienestar de la sociedad yucateca. Con este nuevo segmento se procurará denunciar con el debido sustento y motivación a toda aquella autoridad, a funcionarios y funcionarias públicas que no informen de sus actividades, de sus acciones y procederes, que no rindan cuentas en tiempo y forma
de acuerdo con las leyes establecidas. Voces políticamente incorrectas siempre estará presente para cuestionar, enjuiciar el actuar de toda autoridad con el único fin de salvaguardar los derechos políticos, ciudadanos y los derechos humanos que la Constitución General del Estado, de los Estados Unidos Mexicanos contempla. Pues esto es el nuevo segmento que iniciamos hoy, doctor. O sea que, Juan, mi querido Fernando, tenemos mucha información por todos lados, ya lo dijo Juan, o sea que realmente cada semana, todos los jueves, tenemos mucho material. Y para arrancarlos, el experto aquí, mi amigo don Fernando, hay un tema que en base a lo que dijo Juan, en el cual estamos viendo que en la nueva conformación de partidos políticos, vemos que Morena realmente va así poco a poco creciendo y aparentemente nadie se da cuenta. Y realmente, como decíamos antes, va a tener Morena contrincantes reales, mi querido Fernando, en estas elecciones intermedias del 2021, o va a arrasar Morena. ¿Qué va a pasar? Hay muchas hipótesis que pueden surgir. Vamos a analizar, por ejemplo, una encuesta que está circulando en redes sociales de cómo van las preferencias para el proceso electoral intermedio. Vamos a analizar, por ejemplo, que tenemos 7 elecciones para gobernador y de esas 7, en la mayoría hay preferencia electoral, salvo el caso de Querétaro, que es para el PAN, que todas son para Morena. Vemos gente del gabinete cercano a López Obrador. Eso te da un indicio de por dónde va la cargada política. Ahora bien, ¿quién representa hoy en día en el contexto nacional la oposición para la política de López Obrador? Más allá de las filias, de las fobias que puedan existir, AMLOs versus AMLOs, amlofílicos, amlofóbicos, ¿qué está representando? ¿Quién es el que le está levantando la voz al presidente López Obrador? ¿Felipe Calderón? Felipe Calderón tiene sus asegúnes, tiene su Genaro García Luna, tiene su Florence Cassés, tiene toda la ola de muertos en el narcotráfico, con su nuevo partido político, impulsando la candidatura de su esposa, por ejemplo. Ahí vamos a analizar, por ejemplo, cómo va creciendo Felipe Calderón. ¿Y quién fortalece la campaña de Felipe Calderón? El mismo López Obrador. Lo está creciendo políticamente. ¿Por qué? Porque sabe que lo puede desinflar tan fácilmente. O sea, es un títere. Es un títere muy manejable. Pues es un juego político. Yo hago crecer a alguien que políticamente lo puedo desinflar tan rápido. ¿Por qué? Porque tiene cola que le pisen. Tienes a Genaro García Luna en Estados Unidos. ¿A quién mismo le conviene la reelección del presidente Trump? A López Obrador, a Marcelo Ebrard, por ejemplo. Entonces, lo haces crecer y lo puedes desinflar tan fácilmente. Tú analiza quién dentro de todos los gobernadores de Acción Nacional, por ejemplo, o gobernadores de oposición, quién le hace contrapeso político a López Obrador. Yo no veo ninguno. El líder nacional del PAN, calladísimo. El líder nacional del PRD, yo ni lo escucho. ¿Ok? ¿Existe el PRD? Pues hasta al parecer todavía tiene prerrogativas nacionales. Bueno, locales. Cobran, ¿no? Cobran. Claro. Entonces, ¿quién políticamente le puede hacer contrapeso social electoralmente al presidente? Y no estoy hablando a favor ni en contra, ¿eh? No me declaro ni amlofílico, mucho menos amlofóbico. Para nada. Simplemente estoy haciendo un análisis, sí. Es por eso la urgencia de crear el famoso POCAM, ¿sí? El polo opositor en contra de Andrés Manuel. Y esta convocatoria que hizo la diputada plurinominal por Yucatán, Dulce María Sauri, quien convoca a gobernadores del PAN y del PRI para contrarrestar la fuerza que tiene, ¿cómo se llama? Andrés Manuel y obviamente Morena. Pero yo te preguntaría, Fernando, ¿es Morena o es Andrés Manuel? ¿Se repetirá otra vez el fenómeno Andrés Manuel en las elecciones? Recuerda que si el barco se empieza a hundir, los primeros que van a salir son los que van a querer salvar al sistema, que ellos en algún momento fueron parte de ellos. Es decir,
Si las cosas, las políticas públicas a mitad del sexenio o a final del sexenio no funcionan, entonces vas a ver frentes. Puedes ver un frente nuevo con Monreal, con Tatiana Cloutier, o sea, frentes que en donde evidentemente no les va a satisfacer una candidatura presidencial y por eso van a crear nuevos frentes políticos. Entonces van a abanderar nuevas causas. Ahora, si tú analizas quiénes son los que intentaron refundar el PRD, Purificación Carpinteiro Calderón, 2, 3 personas allá con antecedentes PRI, bueno, hasta de Cuadri, PAM, hasta Cuadri, que estuvo en Nueva Alianza. Entonces, esa es la oposición. ¿Quién está haciendo un llamado, políticamente a encabezar un nuevo frente? O sea, yo no veo cuadros políticos nuevos que puedan ser una afrenta. Y eso es peligroso porque entonces eso no capitaliza la intención de voto, porque la gente dice, pues sí, son los mismos. Oye, Fernando, a eso me refiero. No sale a votar. Sí. Eso es Aquí peligroso. quiero preguntarte, justo a Fernando. A ver, tú decías que quién va a ser el que va a aparecer como tratar de bajar los votos a AMLO, no Morena. Pero, sin embargo, cualquiera político de los ya tradicionales saca la cabeza, enseguida va a ser descalificado, porque tienen una cola tremendísima y no hay cómo ocultar todo lo que han dejado atrás. Su pasado los va a llevar al presente. Entonces, es por eso que ahorita la disyuntiva es lo que decías, ¿quién va a ser el frente? ¿Quién va a ser el frente de todos los políticos contra un López Obrador que, a pesar de lo que lo quieren descalificar, a pesar que las encuestas dicen que está abajo, su popularidad sigue arriba? Esa es la realidad. Sabe hacer un juego político excelente y sabe mantener un control de votos. Tú analiza, por ejemplo, gente de tercera edad que cobra su pensión y que, digo mal que bien, tiene un apoyo económico. Hay gente, mira, una cosa que tuvo el presidente Salinas cuando llega al poder, quiero hacer una analogía, es de alguna manera buscar un acercamiento con la élite, con el grupo intelectual, ¿sí? Con Enrique Krause, cerca con el sector Héctor Aguilar Camín, con mucha gente de la clase del análisis político, social, con el mismo Rafael Loré de Mola, etcétera. Y eso de alguna manera le funcionó, ¿correcto? Pero ahora los que escriben contra AMLO, contra el proyecto económico, político, social de AMLO, precisamente, pues, no están en esa nómina, no, y con todo respeto lo digo, no por interés de que ellos así persista, pero los defensores de AMLO son aquellas personas que así se consideran y tiene defensores, tiene amlofílicos, con el respeto de la expresión, excelentes, que sin nómina cobran y lo defienden en sus redes sociales y son bots o humanos bots o cuasi bots, pero están interesados en ese ejercicio, a diferencia de un grupo de poder, de un control de lo que llamamos hace tiempo los opinadores, líderes de opinión, hoy le llaman los influencers, por ejemplo, pues están generando polémica. Pero tienes un segmento que sigue creciendo y sigue permaneciendo el voto hacia AMLO, ¿sí? Entonces dices, bueno, está mal, pero es culpa de los opositores. Y hay otros que no. Pero ¿cuántos son? O sea, para derrocar a un régimen se necesita que salga la gente a votar, como ocurrió con López Obrador, para acabar con el PRI, como ocurrió con Fox. O sea, son situaciones que pueden emerger, pero yo no veo quién políticamente encabece un segmento o distintos segmentos de la población electoral que vayan. O sea, todos sabemos que el proyecto económico no está claro de López Obrador. Eso es evidente, no se muestra. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de acción política, porque hay mucho retraso, porque las formas de acción de políticas públicas en distintos sexenios eran cuasi igual, de alguna manera, ¿no? El PRI, el PAN era el seguimiento. Con este cambio de ejercer de las políticas públicas, donde se centralizan los proyectos económicos, que el Tren Maya, que la refinería, donde se voltea hacia el sur y del centro para el norte no hay proyecto, entonces tú dices, bueno, ¿hacia dónde va? Oye, pero además, ¿qué va a pasar entonces si no hay realmente
una oposición de frente. O sea, sí se ve un panorama muy, ¿cómo se llama? Muy difícil para el PRI, para el PAN, precisamente, ¿no? Yo veo, si me permites, yo veo liderazgos de algunos gobernadores, como el de Jalisco, como el de Aguascalientes, hasta el mismo gobernador de Nuevo León, que bueno, ya está casi de salida, que pueden influir en sus respectivos estados y regionalmente podrían ser, sí, pues un bastión que le pueda disputar regionalmente alguna cantidad de votos a Morena López Obrador. Ahora, pues como bien dice el doctor, ninguno de ellos tiene las manos limpias. O sea, para poder salir a la palestra nacional y encabezar un movimiento que trate de justificar o de denostar y de encabezar todo un grupo opositor en cuestiones políticas. Pero además, tampoco tienen proyectos políticos y económicos para sacar adelante al país. Nos damos cuenta que todas las críticas son críticas de tropiezos que le ha pasado a López Obrador, pero en sí, que haya un debate de ideas, de proyecto de nación, ninguno lo tiene. Ni siquiera tampoco el Grupo Monterrey o el grupo del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? O sea, no tienen proyecto. Y el único que yo veo tiene proyecto es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, nada más para terminar esta cuestión. Oye, Jorge, oye, Juan. AMLO tiene proyecto, pero los mexicanos no sabemos qué proyecto es. Precisamente por eso iba yo. O sea, en este aspecto, pues acordémonos que siempre el gobierno empieza su administración al tercer año. Siempre ha sido así en México. Y o sea, yo creo que... esperar 2 años. Pues ya, es el 2001. Y así pasó con todos los sexenios anteriores. ¿Sí? Se la llevaban de a muertito los 3 primeros años, los 2 primeros años. En el tercero, ¿sí? Empezaba realmente el proyecto del gobernante en turno. Y siento que eso es lo que está haciendo Andrés Manuel, sentando las bases. Ahora, con lo que dices, Fernando, no sé, yo veo un poco de diferencia a estos intelectuales que trabajan, como tú dices, sin estar en la nómina por Andrés Manuel López Obrador, y yo siento que más por Andrés Manuel López Obrador es por el proyecto de la 4T, ¿sí? Para sentar las bases de cambio tendríamos que estar cambiando ciertas formas de política. Y creo que esto lo ha pretendido hacer Andrés Manuel, cosa que la oposición no le ha permitido, ¿no? Pero siento que va por allá. En la medida, recordemos, tú decías, y recordemos los anexos, que como la revista y como este grupo de intelectuales fue perdiendo peso y sustancia profesionalmente cuando se fueron adheriendo al proyecto de Carlos Salinas de Gortari, se volvieron orgánicos. Y yo creo que una gran cantidad de la gente intelectual que apoya a Andrés Manuel López Obrador no quiere caer en eso, volverse intelectuales orgánicos. Aunque en los hechos, bueno, con las ideas lo están haciendo, ¿no? No sé, es lo que yo veo. A ver, pero sin embargo, aquí, Fernando, Juan, si lo aterrizamos a Yucatán, nos damos cuenta que las pugnas, sobre todo ahorita que se vio en la situación del préstamo, que el senador Jorge Carlos abanderó ese préstamo y ha hecho una pugna interna del PRI que tiene estructura, que tiene tradición, pero que ha hecho una ruptura real del partido. ¿Qué va a pasar? Si lo vemos en el PRI, es el que está más lesionado
con lo que ha pasado aquí en Yucatán. Y cómo ellos, con una fractura que tienen, si no logran consolidarse y, como siempre, lamar sus heridas, no puede el partido, puede el PRI perder todavía más de lo que tiene, ¿no? Bueno, yo siento que, bueno, voy a empezar, Ramírez Marín es el único diputado senador de mayoría que tiene el PRI, a diferencia, ¿no?, de otros estados. No hay en otros estados, salvo el caso de Nuevo León, que lo ganó, me parece que el PAN, no hay senadores de mayoría, todos son de Morena. Sí. Entonces, eso es obviamente te da un indicio, ¿no? Tú analizas el resultado electoral, sacó más votos Ramírez Marín que el mismo candidato de gobernador del PRI, ¿no? Entonces, ahí ves una analogía. Ahora bien, habrá ruptura con Ramírez Marín, suena interesante, vamos a ver los tiempos, vamos a ver los acontecimientos. Yo me pongo a analizar qué va a pasar con el PRI en el contexto nacional. Si bien es cierto que Yucatán es un bastión muy importante para el PRI, porque todavía tiene presencia, tiene mayoría en la Cámara, tiene estructura olvidada y lo que quieras, pero tiene. En otros estados no es igual. Si analizamos el contexto de la votación global que pueda suceder en el PRI, es muy probable que el PRI baje en gran porcentaje, y no sé si a lo mejor pierde el registro, no lo sé, pero sí baja en gran porcentaje su afinidad política, su votación, su porcentaje. O sea, de ser el primer lugar, irte hasta el cuarto lugar, tercer lugar en porcentaje, en votos, y eso se refleja en prerrogativas económicas también, pues eso es un eslabón importante. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver si políticamente incorrecto sale fortalecido el gobernador Mauricio Vila con esta situación de su empréstito o no empréstito, si le resultan las cosas. Hay que ver cómo sale después del COVID-19 el saldo político, el saldo social que se refleja en el saldo electoral. ¿Qué puede ocurrir si ves a un partido político como el PRI resquebrajado, con ismos? Pues vas a ver estructuras y nuevos frentes políticos que pueden encabezar. No se puede extrañar que puede existir una alianza verde ecologista morena, donde hayan ciertos personajes claves del PRI que se unan a este proyecto. Y van a ser de casualidad puro priista que le encabeza ¿cómo se llama? Las elecciones, ¿no? Y en Puebla sí pasó. Luis Miguel Barbosa encabezó todos los rencores que habían con el candidato del PRI, que era señor Dóger Guerrero, que había sido alcalde de Puebla, que había sido rector de la UAP, que había sido diputado federal. Todos los rencores los encabezó en contra de ellos y todos se fueron. ¿Quién fue el gobernador interino de Puebla? Un expriista que fue presidente del Tribunal de Justicia de Puebla, que fue diputado federal, diputada local con trayectoria política en el PRI. Entonces, no te extrañe que el mismo PRI pueda encabezar una desbandada y se vaya con Morena, se vaya con el verde ecologista, y ciertos liderazgos que estén allá pueden estar presentes. O lo contrario, que salga bien fortalecido, que mantenga su unidad en lo local y pueda obtener curules importantes, tener mayoría o no. Porque además, Fernando, aquí el verde ecologista en Yucatán no representa nada. El verde ecologista, igual que Movimiento Ciudadano, igual que el PANAL, son cadáveres que viven simplemente de las prerrogativas. No existen como partidos políticos, es la realidad. No existen. Pero sin embargo, ¿qué va a pasar en muchos, como dices, un candidato que salga del PRI con esos dos, porque el PRI si hace sus mismas maromas de siempre, de poner a la persona menos idónea en cada municipio o como candidato a diputado, se van a ir y van a ganarlo, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero no es que tengan ni el verde ni tengan Morena estructura, pues no la tienen. Hay que ver algo interesante que viene en el mismo PAN, que puede ser un ismo político que pudiera suceder. Ve, por ejemplo, el interés que puede existir por parte del mismo presidente municipal de Mérida, Renán Barrera,
de ser el mismo candidato a presidente municipal, es decir, que se reelija. Parece que ya recuerda que Mérida, eso, ¿no? La recuérdate ya que Mérida, Mérida representa más del 50% de la lista nominal de electores en Yucatán. ¿Ok? Interesante. ¿Qué va a pasar si el mismo PAN le permite a Renán Barrera ser candidato otra vez? Si en el seno del mismo PAN existe un liderazgo político que le dispute y le cierre la puerta y no sea él, ¿qué ocurriría con esa estructura que el mismo Renán tiene, estructura política para encabezar un proyecto común? Como candidato independiente podría ser, no sé, es una pregunta. ¿Por qué él no necesita pedir licencia para hacer campaña? Puede seguir siendo presidente y hacer campaña política y tiene estructura. O seguiría con otro partido político, o el mismo PAN le permite que pueda reelegirse a Renán Barrera. Eso es también interesante considerar, porque eso le resta votos o no. Oye, Fernando, entonces, en todo esto quiere decir que se pueden ver nuevas formas de hacer política, nuevas fórmulas en estos tiempos. O sea, ¿se podría hacer? No, por supuesto que sí. Yo no creo que esté tan cuadrada la situación. Aquí está un tema muy interesante. Hace ratito se decía las manos limpias, políticos con las manos limpias. Y había que analizar bien, porque tal vez tengan las manos limpias, pero tienen las uñas largas. Y eso es lo más, lo que genera detrimento en la sociedad. Podemos ver distintos frentes sociales y políticos que van a surgir. No lo sé, no somos pitonizos en el ámbito electoral. Esto es una charla a manera amena, de discusión de ideas. A lo mejor estamos políticamente incorrectos, a lo mejor los chats están mencionándose, ¿sí? Pero lo interesante es aquí analizar los distintos frentes que van a ir surgiendo, porque tienes el frente del resquebrajamiento interno del PRI o no. Puede ser que el mismo Jorge Carlos quiera encabezar un proyecto particular, lo dudo, porque todavía tiene periodo en el Senado de la República, no lo considero así, pero sí también la misma gente que él tiene, los mismos diputados que votaron a favor del empréstito, podrían encabezar porque ya van de salida, por ejemplo. Tienes la unión que puede existir entre el Verde Ecologista y el Morena, si se puede dar o no, por ejemplo, las circunstancias que lleven. Y algo muy interesante, la disputa interna por Mérida de Acción Nacional. Eso es más interesante para mí, para distribuir cómo será el escenario local. Fernando, yo creo, como tú bien dices, considero que no puede ser factible que desaparezca el PRI, porque como bien dices, todavía tiene estructura, mal atendida, sí, no bien aceitadita como la tenía hace unos sexenios. No hay dinero. Sí, pero todavía la tiene. Entonces, yo siento que por lo menos mantener el registro sí va a tener suficientes votos. Como local, aquí en Yucatán, en lo local y en lo nacional también, porque pues hay intereses económicos de políticos que no quieren perder cierto fuero, que pues le van a invertir y van a sacar un poquito ahí de su bolsa izquierda para meter a la derecha, ¿no? Entonces, de la misma forma, creo que Yucatán tampoco. Y la disputa va a ser entre PAN y PRI, porque yo no veo a un Morena fortalecido. Al contrario, cada día que pasa lo veo más disminuido. Y como bien dices, sé de algunas fuentes que me dicen que Liborio o Verónica, ellos estarían dispuestos a sacrificarse por la gobernatura con el Verde, con Morena, con Movimiento Ciudadano, con PT. ¿Sí? Pero Juan, ahorita la situación, la gobernatura falta todavía prácticamente 4 años y medio. Sí, lo importante ahorita es la intermedia. Sí, pero en el juego del ajedrez de la política, los aspirantes a las gubernaturas siempre empiezan a mover sus fichas en la intermedia, precisamente para tener juego político y fichas, alfiles, estar manejando al momento de negociar. Las peones. Sí, muchos peones. Muchos peones, sí.
Uh-huh. Sí. ¿Qué opinas acerca de eso, Fernando? Pues es probable que pueda surgir una alianza o no, que se pueda mantener el PRI. Yo estoy viendo un proceso electoral muy calmado. El post-COVID sí va a afectar muchísimo el proceso electoral, porque pues sí, el rezago económico va a ser muy interesante. De hecho, eso es lo que se maneja en la jerga pública, que el mismo PRI dice, bueno, si yo le suelto todo el dinero para que opere en el post-COVID, el gobernador, pues el temor de que lo capitalice en el sentido de los votos. Eso es una duda razonable que puede existir, políticamente hablando, o políticamente incorrecto. Pero también puede surgir lo contrario. Ahora bien, recuerda que la ley electoral permite que con la cantidad de votos mínimo requerido, ¿ok? Para alcanzar un diputado, pues el mismo partido político nacional, como pasó con Nueva Alianza, se pueda convertir en un partido político local, ¿eh? Que no tiene razón de ser. Va a haber un partido político nuevo, ¿sí? Que es el Partido Socialista del Sureste. Así es. Sí, el Partido Socialista se va a hacer un partido político nuevo, pero si bien es cierto que esos partidos políticos, como le llaman escobas, satélites o rémoras, como le quieran poner de calificativos, pues son partidos políticos que acompañan al partido político grande, o que se apega más al partido político rémora, ¿no? Porque acompañan al tiburón y precisamente le hacen ese trabajo que le permita mantener legitimidad electoral y pero, tener oye, mayoría. Fernando, pero en ese caso, esos partidos rémoras, como el Partido Socialista Sureste, tiene que ir solo, porque es su primera elección. No va a poder pegarse con ningún otro partido grande. Sí, no está permitido hacer frentes, ¿no? Y para mí va a ser debut y despedida. Sí, Electoralmente ya no existe lo que llamábamos la fuga de votos o la transfusión de votos como antes ocurría cuando es un partido político local. Pero si tú le dices a tus afiliados, agremiados, que voten por ese partido político nuevo para que mantenga un porcentaje de votos, lo puedes hacer y funciona. Sucedió en el 2012. Sucedió en el 2012 que Ivonne tenía demasiados compromisos, ¿sí? Y pongo un ejemplo, el de los compañeros Sierra de Yobaín, que era priista, no le dieron la candidatura y la propia Ivonne le dijo, no te preocupes, juega por el verde, yo te apoyo, ¿sí? Nada más que a la gobernatura llamas a votar por mí. Y fue lo que hizo. Y es lo que va a suceder con estos nuevos partidos locales, ¿no? O sea, yo no creo que pase esto, ¿sí? Juan. Yo no creo que pase eso porque las condiciones ya cambiaron. ¿En qué sentido? Ahorita no hay recursos para dar más que para tu mismo partido. Uno. Dos, en este caso, las condiciones del PRI, que no tiene recursos, como que este partido socialista, como que, a ver, se va con el PAN, que es el que puede tener recursos, con Morena no lo necesita, pero además de todo eso, realmente va a ser muy difícil que este nuevo partido, en el cual va a ser debut y despedida, ¿cómo se los digo? Porque realmente no va a alcanzar, no le va a alcanzar para sostenerse. Las condiciones políticas, como decía Fernando, para mí, esta nueva post-pandemia va a hacer que las reglas del juego cambien, porque recuerda que los mismos partidos políticos hicieron que el voto de un ciudadano cueste demasiado. Y aquí la gente, como ya los malacostumbraron, es quién me da más y voy a estar. Por desgracia, los partidos políticos jugaron así, ¿no? Sí. Bueno, yo nada más quiero comentar esto, doctor. En lo que veo que va a haber cambio del aspecto político es que precisamente los políticos que suspiran, ya no van a estar supeditados al dinero del partido. Como buenos empresarios, ellos van a sacar y van a invertir o van a buscar patrocinadores, como siempre se ha hecho, para invertir y llegar. Y te pongo un caso, el actual presidente municipal de Progreso, ¿sí?
que es un empresario que quiere seguir en la palestra de la política estatal y nacional, bueno, pues le vaya a tener que invertir de su peculio para poder estar. Y yo creo que sí va a haber un cambio en el aspecto de esta compra de votos, ¿sí? Ya no va a ser tan prolífica los donativos, los regalos, las camisetas y todo, ¿no? Va a haber más recatados. Eso es lo que yo veo que va a ser así la política. No le veo en el aspecto de propuestas, de debate, de proyectos, no le veo ningún cambio. Espero me equivoque. No sé, Fernando. Hay un voto que siempre será corporativo, ¿no? Independientemente del partido oficial que sea. Un voto que siempre será, pues irá por un compromiso social, político, por post-pandemia, por ejemplo, de acuerdo a cómo se maneje. Eso no lo puedes evitar. Hay un voto que hasta en cierta medida, pues está switcher, puede cambiar en cualquier momento. Es un voto más ciudadano, más libre que puede existir del electorado y que puede decir, pues por aquí me voy, por aquí no, o quién sabe por dónde me voy, o sencillamente nulifico mi boleta electoral, o lo peor del caso, pues no salgo a votar. Son cosas que pueden surgir. Ahora bien, recordemos que el PRI es el partido que más prerrogativas recibe en nivel local, porque es el que mayor número de diputados locales tiene. Eso es importante. Tiene el recurso económico hasta el momento. Bien. Analicemos los ayuntamientos. ¿Quién paga su campaña? ¿El PRI? La mayoría de las veces no le da ni siquiera 2 pesos para que el candidato de Chapao de las Flores, de Cham, por ejemplo, de Yotzonot, haga su proselitismo. Él lo hace de su pecunio, él le interesa. Y en ese interés está la negociación. Aquí es un tema incluso hasta de alquimia electoral, cómo lo puedes operar. Crear un partido político nuevo, crear distintos segmentos electorales donde tú puedes decir, aquí voy a atacar un voto corporativo, un voto indeciso, ir trabajando con los liderazgos políticos que pueden surgir, ir trabajando precisamente en alianzas, un bloque fuerte de 3, 4 partidos que hagan un partido político oficial o que disputen mayoría, o un escenario un poquito más difícil que pudiera hacer que no tenga mayoría, que se divida esos 11 diputados en 6, 6, 2, en 5, en 4 escenarios políticos, donde a final de cuentas se creen frentes y bloques para hacer mayoría. Eso también podría ser un escenario en el cual, ahora bien, hay que checar algo muy interesante y eso va a depender muchísimo. Van a posponer los partidos políticos locales, o sea, aquí en Yucatán, van a posponer el inicio del periodo electoral local, 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque quieren hacer una reforma electoral, ¿ok? Se tiene que ajustar esa reforma. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Ese problema, ¿qué es? Que no se puede mantener la paridad de género para la integración del Congreso del Estado. Ojo, unos dicen, el problema está en que si ponemos 1 y 1 para las candidaturas, ya sea en forma horizontal o en forma vertical. Un hombre, una mujer y así nos vamos. Y también en los 5 de los que son por votación indirecta, los plurinominales, que representan de total de 10, porque los otros 5 son los de repechaje. Aquí está interesante qué es lo que va a pasar. Creo que lo habíamos abordado en el programa pasado. Esos 5 que quedan de repechaje, que son los mejores segundos lugares, ¿van a permanecer o se van a eliminar? Porque tú no sabes quiénes van a ser los mejores votos, si hombres o mujeres, y eso te desequilibra la paridad de género. ¿Ok? Eso es lo interesante. Para mí, yo creo que no sería, o sea, sería una lástima que desaparecieran los diputados de repechaje, porque lo habíamos platicado, va a hacer campaña, hace proselitismo y puede aumentar la participación electoral. En cambio, los diputados solamente pluris, los que van allá, tienen amarrado el hueso, pues eso va a depender del porcentaje. Pero recordemos, es muy importante,
si mantenemos los repechajes, tenemos que legislar, los diputados de repechaje, tenemos que legislar para que se pueda conformar, ¿ok?, la paridad de género, el principio de paridad de género en la integración del Congreso del Estado. Ocurre en Ciudad de México. ¿Cómo ocurre? Pues se hace una lista de hombres y mujeres de los que más tuvieron votos, y ese es como se van integrando uno a uno. Si tenemos 5, pues va un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, y hasta que integremos los 5. Claro, como son 25, pues siempre va a haber uno que tenga más. En cuanto a género, a eso me refiero. Entonces, ahí está interesante. Son varios escenarios que pueden surgir. ¿Cómo queda la ley electoral? ¿Cómo quedan las rupturas internas al interior de los partidos políticos? En el PAN, por ejemplo, el 50% de la lista nominal está en Mérida, ojo. ¿Cómo queda en el PRI? ¿Cómo van a operar en el PRI? ¿Se van a hacer alianzas políticas entre Verde Ecologista, entre Morena, entre los que salgan del PRI? ¿Cómo va a operar políticamente el mismo gobierno el periodo post-COVID, por ejemplo? Eso es muy interesante también, porque eso también le va a dar una demarcación electoral interesante a la lógica del quehacer y a la conformación del nuevo Congreso Estatal. Por allá es donde yo analizo, ¿no? Ahora, oye, Fernando. Ahora me explico, perdón. Ahora me explico el por qué a esta propuesta del IPPAC de hacer este retraso del proceso electoral que debería empezar en septiembre, pero se trasladó hasta los 7 primeros días de noviembre, ¿no? Que todos los partidos estuvieron de acuerdo. O sea, dices, bueno, hay algo ahí que no me cuadra, pero con la explicación que tú me estás dando, pues le encuentro lógica. Lo que están buscando cada uno de esos partidos es precisamente ver que queden sus candidatos por repechaje, ¿no? Ahora bien, ¿qué función tiene el IEPAC? A diferencia de otros procesos electorales, ya no tiene la función que antes tenía. Así es. ¿Quién integra las casillas? El INE lo hace. ¿Sí? Antes era la casilla gemela, ¿no? Ahorita solo hay una sola casilla. Y ahí están los votos locales y los votos federales, los de diputados federales, los de diputados locales y los de regidores. El problema está que también existe fuga de votos porque llegan y se confunde un elector o a propósito lo hace y pone la boleta donde no corresponde y luego se hace... Oye, Fernando, ese tema está interesante. A ver, Fernando, Juan, el tiempo se lo sacó, pero me gustaría, si te parece, realmente para el próximo, si consideran, ese tema, ¿para qué sirve IEPAC? Sí. ¿Para qué sirve IEPAC? Creo que es un tema interesante saber, oye, ¿se le está pagando demasiado a las personas que están en IEPAC? ¿Realmente sirven para algo para Yucatán? ¿No sirve a los ciudadanos o no? Señores, de veras, gracias, Juan. Sí. Gracias, Fernando. Doctor, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Nos vemos políticamente incorrecto la próxima semana. Gracias. Ok, gracias. Hasta luego.